Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos, que el Eterno les bendiga muy ricamente, la paz del Señor para cada uno de nuestros queridos oyentes. Una vez más le habla el pastor Gustavo Ariel Chimeles del Ministerio Mesiánico Masada de enseñanza profética, exhortativo y de restauración. Nuevamente, para seguir creciendo en la gracia, en el conocimiento del Señor, como la gran mayoría de nosotros sabemos, como declara la palabra en Oseas capítulo 4, versículo 6, un texto bastante citado: mi pueblo fue destruido porque le faltó, porque rechazó el conocimiento, y eso es lo que estamos procurando revertir a través de cumplir la gran comisión que el Señor nos ha dado, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, pero también dice la palabra enseñándoles a guardar todas las cosas escritas. Amén. Saludamos a nuestra querida hermana Emilia Rorom y a toda su familia. Sea el Shalom, la paz del Señor. También a nuestra hermana María Fernández y a toda su familia, que el Eterno les bendiga. Nuestra querida hermana también Clara Rabi, sea el Shalom, la paz del Señor para su vida, para toda su familia. Nuestra hermana Karina Dávila, que el Eterno les bendiga. Picaron en punta los argentinos, que el Señor les bendiga. Y por detrás viene también la hermosa República Oriental del Uruguay, les amamos muchísimo. Y se van conectando también seguramente los hermanos donde estamos acá congregados, en la República hermosísima también del Paraguay. El Eterno nos ha dado este privilegio de recorrer particularmente la Argentina en su momento. Nos faltará la oportunidad, muchos años sirviendo allá, también algún tiempo muy pequeño en el Uruguay, y muchos años también prácticamente es mi nación, la República Paraguay. Dos oportunidades, conocí en el 90, 91 y ahora vamos a hacer 20 años que estamos por cumplir con mi amada esposa. Saludos también de ella, la amada audiencia. Cristina María también está con nosotros compartiendo, apoyando, sirviendo al Señor a través de este ministerio. Bien, queridos hermanos, hoy hago un poquito de algún tipo de cambio. Vamos a continuar con el tema de la apostasía, pero lo vamos a dejar para la semana entrante. Este domingo no vamos a estar porque estamos empezando a circular un poquito acá en Paraguay, entonces tenemos actividades. Nos volvemos a reencontrar con la ayuda del Señor el próximo jueves, y la semana entrante tal vez haya, creo que sí, una oportunidad de volver a estar también el domingo. Eso lo vamos a ir siempre manejando y avisando. Saludos a nuestro hermano Aníbal Olmedo, a Sixto Aquino también, a todos los hermanos que se van acoplando. Vamos a estar orando, vamos a estar encomendando este momento en la presencia del Señor, y vamos a estar orando también por varias personas que están necesitadas, sobre todo en la Argentina. Hay personas que han sido internadas y estamos orando, y el Señor está poniendo su mano sanadora y liberadora, que tanto la necesitamos en estos tiempos de angustia. Padre, encomendamos esta reunión en tus manos, esta conexión con Argentina, con Paraguay, con Uruguay, con las naciones del mundo, Señor. Venimos en primer lugar, Señor, a humillarnos delante de tu presencia. Señor, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros pecados. Contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Pero tú eres un Dios amplio en perdonar, dice tu palabra, Señor. Tú no rechazarás un corazón contrito y humillado en tu presencia, Señor. Te pedimos que perdones nuestras rebeliones, nuestras transgresiones. Muchas de ellas, ciertamente debemos reconocerlo, han sido hechas conscientemente. Como declara tu palabra en Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado, Señor. Pero aún así, Señor, dice tu palabra, Señor, que tú estás pronto para escuchar el clamor, tú estás pronto para perdonar, Señor, porque tú no quieres la muerte del impío, Señor, sino que el impío se vuelva de su mal camino. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, te suplicamos que nos rocíes con tu sangre preciosa, Señor, esa sangre que abrió el camino para que todos nosotros pudiéramos entrar ahora al lugar santísimo por medio de la fe
en el nombre de Yeshua. Muchas gracias, Señor. Tenemos gratitud, Señor. No entramos a tu presencia porque somos buenos, Señor. No entramos a tu presencia por nuestros méritos, Señor. Entramos a tu presencia por los méritos en Yeshua, el Mesías, el Cordero maravilloso que cargó toda nuestra maldad. Te damos gracias, Señor. Ante ti nos humillamos. Ante ti hacemos fruto digno de arrepentimiento, Señor. Y queremos colocar la vida, Señor, de nuestra hermana Julia, Señor, allí donde se encuentra en Buenos Aires. Tú la estés sanando, tú la estés libertando, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Señor, envía tu palabra como dijo el centurión. Señor, tú dijiste acerca de él, Señor, aleluya, que ni siquiera habías hallado semejante fe en todo Israel. Señor, ese centurión, ese soldado romano que se estaba entregando a ti, Señor, desarrolló una maravillosa fe sobrenatural al creer en ti, Señor. En el nombre de Yeshua también seguimos orando por la vida de Jacobo, Señor. Que tú lo completes en la sanidad, Señor. Que tú lo liberes por completo, Señor. Y que estas dos personas pronto estén restablecidas totalmente en sus hogares. Clamamos por muchos que no conocemos, Señor. Ten misericordia, Señor. Todo protocolo de muerte lo anulamos en este momento, Señor. Todo protocolo de muerte, Señor, quede anulado, Señor. Reprendemos al ladrón, al mentiroso, al que vino a saquear. En el nombre de Yeshua tenemos autoridad. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, tenemos autoridad, dice tu palabra. La carta de Juan nos dice, aleluya, que el Señor vino a deshacer las obras del diablo, las obras de las tinieblas. En el nombre de Yeshua, Padre, tú mandaste de dos en dos a tus discípulos, Señor, a realizar tus señales poderosas, Señor. Así declara tu palabra, estas señales seguirán a los que creen en tu nombre, a los que están rendidos al poder de tu palabra. Veremos tu gloria, veremos tus maravillas, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Bendice, Señor, a tu pueblo y a todas las almas, Señor, que están siendo salvadas y están siendo rescatadas y están siendo añadidas, Señor, porque hoy es el día de salvación, Señor, y porque, Señor, tu Espíritu sigue obrando y trabajando hasta el último instante para salvar al más vil pecador. Te damos gracias, Señor, recibe toda gloria, toda honra, Señor, y tú nos des entendimiento, Señor, por medio de tu Espíritu, de esta palabra que estaremos compartiendo. En el nombre de Yeshua decimos todos entonces, amén y amén. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a hablar, veremos si terminamos o no, del espíritu de fidelidad. De alguna manera es una continuidad de lo que ya veníamos hablando acerca de la salvación en Yeshua y la rendición del hombre. Veníamos hablando del don de la fe. Nadie obviamente puede salvarse a sí mismo. Estuvimos hablando bastante acerca de esto, y mucho menos podemos mantener nosotros por nosotros mismos la salvación o el trabajo que el Señor nos ha encomendado. ¿De qué se trata lo que hoy queremos compartir con ustedes, queridos hermanos? Obviamente, al haber recibido el don de la fe, como ya hemos visto en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, también Efesios 1:13, que lo mencionamos mucho, ¿verdad? Que después de haber creído en el Evangelio fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por eso insistimos en varias oportunidades de que el Señor le dijo a los apóstoles que no se movieran de Jerusalén hasta que recibieran el cumplimiento de la promesa del Padre, que era recibir el poderoso Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, con todas las virtudes que tiene. Y pasaríamos años hablando de las virtudes del Espíritu del Señor, pero una virtud muy importante que hoy verdaderamente el Señor nos guía a compartir con el pueblo del Señor es el espíritu de fidelidad. No podemos ser fieles si no hemos recibido ese espíritu. Entonces, mi hermano, el Espíritu Santo entra en nuestro espíritu y desde allí comienza a liberar el espíritu del hombre, y desde allí comienza a influenciar el alma, esta alma que, como ya hemos visto,
en el tema de la apostasía, es tan rebelde muchas veces, es tan contumaz, es tan soberbia. Lo vimos la última clase con las 10 rebeliones del pueblo de Israel en el desierto. Entonces, mi hermano, nosotros no hay nada que podamos hacer, todo lo tiene que hacer el Señor a través de nuestras vidas, cuando nosotros, obviamente, como ya hemos enseñado, estamos haciendo un repaso, nos rendimos al Señor. Necesitamos rendirnos al Señor, a su palabra y a su espíritu, para que su palabra y su espíritu a través de nosotros, cuando nosotros se lo permitamos también dentro de nuestro libre albedrío, podamos empezar a ejercer esa fidelidad que necesitamos para agradar al Señor. Así como en un matrimonio se requiere la fidelidad. Israel no pudo ser fiel. ¿Por qué? Porque le dio la espalda al Señor en muchas oportunidades. Tal vez muchos de los que estamos hoy aquí escuchando esta palabra, más allá de haber nacido en alguna congregación, en alguna denominación, más allá de haber tenido tal vez alguna experiencia con el Señor, tal vez no pudimos sostener por mucho tiempo la fidelidad al Señor, porque contristamos al Espíritu Santo y también contristamos al Espíritu de fidelidad, sin el cual es imposible poder mantenerse. Y todo esto acontece para que la gloria sea solamente del Señor. Vamos a comenzar en el Salmo 89, versículo 8. Los primeros versículos que vamos a ver tienen que ver con el hecho, vamos a estar mostrando a través de la Escritura, que el Eterno es fiel. Él nunca ha sido infiel, nunca lo será. Su naturaleza no es una naturaleza de infidelidad, ni de adulterio, ni de fornicación, ni de injusticia. El Eterno fue, es y será siempre un ser totalmente fiel, santo. En Él no hay sombra de variación. En nosotros sí, lastimosamente hemos variado muchas veces, y es por eso que necesitamos, como dice Pablo en Efesios, antes bien, ser llenos permanentemente del Espíritu del Señor para no decaer, para no desviarnos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que no es con nuestra fuerza. Nosotros tenemos que buscar la fuerza del Señor para poder mantenernos en el camino correcto, para poder cumplir el ministerio y para poder llegar a la meta final también. Salmo 89, versículo 8 dice: Oh Yahweh, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Yahweh, el gran yo soy, ¿verdad? Qué hermoso lo que dice acá. Y tu fidelidad te rodea. Y tu fidelidad te rodea. Mi hermano, insisto con esto, el Señor no ha tropezado, nunca tropezará. Su naturaleza es perfecta. Su naturaleza no cambia, su naturaleza es maravillosa, su naturaleza es fiel. Y este es un tema muy importante porque tiene que ver, obviamente, con el tema también de la segunda venida de Yeshua, donde el Señor viene a casarse con su pueblo Israel, con los santos, con aquellos que se han santificado en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, con aquellos que se han mantenido también en la santidad, sin la cual nadie verá el rostro del Señor. Y cuando obviamente el Eterno habla de venir a casarse, no viene a buscar a un pueblo infiel, no viene a buscar un pueblo apóstata, viene a buscar una novia santa, sin mancha y sin arruga, como dice el libro de Efesios también, una novia gloriosa. Entonces, mi hermano, creo que todos somos conscientes, si realmente hemos sido quebrantados por el Espíritu del Señor y por la palabra del Señor, al menos yo puedo decir, Gustavo Ariel Chiménez, soy plenamente consciente que yo no puedo sostener lo que estoy haciendo. Toda gloria, toda honra sea únicamente al nombre de Yeshua. Entonces, hermano, como siempre hablamos, obviamente que esto derriba nuestra soberbia. Nosotros no tenemos nada, lo venimos diciendo. Lo único que tenemos es el poder de decidir. Tenemos el libre albedrío de recibir al Espíritu Santo o de recibir el espíritu del mundo, el espíritu del príncipe de este mundo, que te va a engañar y a través del engaño te va a saquear. Un tema que vamos a ir hablando posteriormente, más adelante. Entonces, hermano, urge que usted y yo dependamos del Espíritu del Señor por el resto de nuestras vidas.
Sin el Espíritu del Señor no hay poder, no hay autoridad. Los 7 espíritus del Señor, el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de consejo, de poder y temor del Señor. El número 7 nos está hablando allí de la plenitud del Señor. Entonces es el Espíritu el que te va a dar sabiduría, es el Espíritu el que te va a dar amor. También tenemos que ver Gálatas 5, después lo vamos a ver más adelante, y vemos el fruto del Espíritu. Dependemos del Espíritu para los frutos, dependemos del Espíritu para los dones, dependemos del Espíritu para tener la fuerza y poder contrarrestar las obras del enemigo. Qué lindo, hermano, la fidelidad de Yahweh le rodea. Ningún infiel podrá entrar en la presencia de Yahweh, del Dios de Israel, que es totalmente fiel. Apocalipsis 19:11 podemos ver también. Apocalipsis 19:11, cuando habla de la segunda venida ya visible de Yeshua. Estamos muy cerca de esto. Entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, obviamente hace referencia a Yeshua, nuestro Señor y Salvador, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ya vamos a ver varios textos más en este capítulo, donde el Señor viene para salvar a los redimidos por su sangre preciosa, y también viene para hacer inmediatamente juicio sobre una gran parte de la humanidad que le ha rechazado. Fíjese, mi hermano, la Escritura habla en un momento tan importante como la segunda venida de Yeshua. Se está dando un título o 2 títulos que manifiestan el carácter del Señor, que manifiestan la esencia poderosa del Señor. Se llama Fiel y Verdadero. Yeshua es el camino, la verdad y la vida, lo conocemos muy bien. El Señor, mi hermano, no se va a apartar nunca de la fidelidad a la palabra del Señor. Y esto es lo que nosotros necesitamos aprender para poder convertirnos también en ese pueblo fiel, en esa novia fiel. Así como en un matrimonio, si queremos que las cosas funcionen bien, el hombre tiene que ser fiel a lo que está escrito en la palabra para poder atender y amar a su esposa. Y asimismo también la mujer, la esposa, tiene que ser fiel al Señor y tiene que ser fiel a lo que declara la palabra en cuanto a lo que esa mujer debe hacer conforme a los mandamientos del Señor para que ese hogar se mantenga sin ninguna ruptura. Nos vamos un poquito más arriba en el versículo 7. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella sería concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Cada vez que leemos este pasaje recordamos mucho, obviamente, el Tanaj, el Antiguo Testamento, sobre todo la Torá, donde habla del tabernáculo, donde habla de cómo el sumo sacerdote de la tribu de Leví debía realizar un sacrificio expiatorio por sus pecados y los pecados del pueblo también, y vestirse correctamente con las vestiduras que el Señor había diseñado y le había revelado a Moisés, que tenían que ser confeccionadas para poder entrar al lugar santísimo tan solamente una vez al año en el Antiguo Testamento. Entonces, mi hermano, ese sacerdote, mi hermano, nos está hablando también del pueblo del Señor, habla de Yeshua, pero también obviamente habla de nosotros, porque nosotros también fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y dice: su esposa se ha preparado, así como el sacerdote se tenía que preparar. Si no quería caer muerto delante de la presencia del Eterno, de Yahweh, cuando estaba oficiando las diferentes ceremonias, él tenía que ser fiel a la palabra del Eterno, tenía que hacer su sacrificio, tenía que lavar sus manos y sus pies en la fuente de bronce, tenía que vestirse decorosamente con las vestiduras que Yahweh había señalado. Y todo esto es un paralelismo para nosotros. Como Pablo declara en Colosenses que debemos vestirnos como escogidos del Señor. Se le ha concedido entonces
a la novia, al pueblo del Señor, que se vista de lino fino, resplandeciente. Habla de acciones justas, habla de cumplir con los mandamientos, habla de guardar la Torá. No la podemos guardar, la Torá, la ley del Señor, no podemos guardar ningún precepto sin la ayuda del Señor. Por eso Pablo declara en Romanos que no había justo ni siquiera uno. No había justo ni siquiera uno, todos nos habíamos desviado de la verdad y nos habíamos desviado de aquel que es el fiel y el verdadero. Y es por eso, mi hermano, que necesitamos imperiosamente, en primer lugar, hacer expiación de nuestros pecados por medio de la sangre del Cordero, pero también necesitamos recibir posteriormente la unción del Espíritu Santo para poder mantenernos en completa fidelidad mientras estamos aquí en la tierra. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Hoy vamos a ver varios textos importantes. Apocalipsis 17, 14. Dice la Escritura, otro texto que habla de la segunda venida de Yeshua: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. En este caso está hablando de los infieles que se van a levantar en contra del Señor, como bien sabemos, sobre todo en la batalla de Armagedón, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, en ese momento ya somos nosotros, que estamos transformados, que ya hemos recibido cuerpo de gloria en la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Repase, ya hemos hablado de eso hace como 3 o 4 meses. Seremos transformados y vendremos juntamente con el Señor para que Yeshua establezca su reino milenial desde Jerusalén. Y dice acá, y los que están con Él son llamados, son elegidos o escogidos y son fieles. En otras palabras, hermano, ¿por qué estoy citando estos textos? Para que veamos que nadie puede estar al lado del Señor, nadie puede ser la novia del Cordero, nadie puede ser un sacerdote colaborador al lado del gran sumo sacerdote del orden de Melquisedec, que significa Rey de Justicia. Acá dice, y los que están con Él, los que están con Yeshua, son aquellos que fueron llamados. De hecho, todos somos llamados, pero no todos eligen seguir al Señor, no todos son escogidos, porque no todos escogen seguir la voluntad del Señor. Dice, los que están con Él son llamados y elegidos. ¿Por qué? Porque son fieles. Entonces, hermano, esta palabrita tan corta, pero tan profunda, tan importante, fidelidad, ser fiel, es extremadamente importante ante los ojos del Señor. No lo vamos a buscar ahora, lo hemos leído muchas veces. El Salmo 101 dice, mis ojos pondré sobre los fieles que están en la tierra. Mis ojos pondré sobre los fieles que están en la tierra. Cuando hablamos muchas veces a los jóvenes, solemos hablar muy seguido de esto, del noviazgo, del matrimonio, sin desmerecer a nadie. Esperaremos que muchos se conviertan, pero ¿por qué tiene que poner sus ojos en una persona infiel? La Escritura dice que nosotros debemos casarnos, si tenemos y debemos tener esa oportunidad, debemos casarnos en un yugo que no sea desigual. No podemos poner a una mula con un buey. ¿Por qué? Porque son dos naturalezas diferentes. El buey va a querer avanzar y la mula se va a empacar. Si queremos tener un matrimonio exitoso, debemos buscar a personas fieles. Y el Señor dice en el Salmo 101, mis ojos pondré sobre los fieles que están en la tierra. Dice más, un poquito más adelante, en los santos que están en la tierra está mi complacencia. Nos vamos de ahí al Salmo 33, versículo 4. Todo esto vamos un poquito rápido, es una previa introducción. Estamos viendo que el Eterno ama la fidelidad, que la fidelidad es un ingrediente, un requisito muy importante para que nosotros podamos ver al Señor. Salmo 33, versículo 4. Salmo 33, versículo 4. Porque recta es la palabra de Yahweh, del Eterno, y toda su obra, qué lindo esto, hermano, toda su obra es hecha con fidelidad.
Entonces, hermanos, si nosotros decimos que somos el cuerpo del Señor acá en la tierra, de acuerdo a la Escritura, ¿ven? Evidentemente, el cuerpo del Señor tiene que manifestar las virtudes que son del Señor. Toda su obra es hecha con fidelidad. Hermano, nos detenemos un instante. ¿Cuánta infidelidad nos muestra la Escritura? Por eso estamos viendo el tema de la apostasía. ¿Cuánta infidelidad hoy en día en estos últimos tiempos, no? Porque el Señor dijo que una de las señales del último tiempo sería que habría una gran apostasía, una gran rebelión, aún dentro de las mismas congregaciones. ¿Cuánta gente no respetando la palabra del Señor? Acá dice, porque recta es la palabra de Yahweh. Si no seguimos el designio de la palabra del Señor, si no respetamos la palabra del Señor y no hacemos las cosas como la palabra del Señor y la revelación del Señor dice que las tenemos que hacer, entonces no somos fieles, entonces somos infieles y somos tremendamente rebeldes delante de la presencia del Señor. Si el Espíritu del Señor, si Yeshua ha entrado, si el Eterno, si Yahweh entró en tu corazón, el Espíritu de fidelidad te va a enseñar el camino de la fidelidad. Te va a enseñar a amar, te va a enseñar a perdonar, te va a enseñar a vivir en el gozo, te va a enseñar a vivir en la fe, te va a enseñar a vivir en la mansedumbre, te va a quebrantar, te va a llevar al arrepentimiento y por sobre todo el tema que estamos abordando, te va a enseñar el camino de la fidelidad. No sé si hoy haremos a tiempo, pero llegaremos a esa escritura de los talentos en Mateo 25. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, mi hermano, cuando nosotros recién conocemos al Señor o tenemos algún tiempo en el camino del Señor, el Señor nos va delegando ciertas responsabilidades, nos está dando dones y talentos para que nosotros le sirvamos a Él aquí en la tierra y nosotros tenemos que cumplir. Mire, el mundo, aunque está bajo el espíritu del mundo, muchos, no digo todos, pero muchos manejan este concepto, tal vez de la fidelidad en lo natural. Empresas importantes que le van a requerir a usted que llegue en horario, que trabaje bien, va a empezar de abajo y va a tener la posibilidad de crecer y va a poder ir subiendo diferentes escalones en alguna empresa y va a mejorar su salario y va a tener una mejor condición económica, pero ellos van a estar midiendo su fidelidad. Una semana, 6 meses, un año, ver cómo usted rinde en ese trabajo, si permanentemente se mantiene en esa condición de fidelidad. La palabra del Señor nos habla de hombres que fueron muy fieles, como Pablo, por ejemplo, también como José, no así los hermanos de José, por ejemplo. No así también, si vamos a 1 Samuel capítulo 2, 3 y 4, el sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Fines fueron muy infieles en el sacerdocio, por eso fueron cortados. También los 2 primeros hijos de Aarón, de acuerdo a Levítico capítulo 10, que entraron imprudentemente en el santuario, como recién estábamos hablando, fueron también cortados, cayó fuego del Señor sobre ellos. David también tuvo una época de infidelidad, pero se volvió al Señor. Salomón también tuvo una época de gran infidelidad, pero se volvió al Señor. Judas Iscariote fue infiel, como veríamos estudiando. Vamos al Salmo 92, versículo 1 y 2. Estamos viendo entonces, en primer lugar, que el Señor es fiel. No me diga que el Señor está en su vida y usted no manifiesta absolutamente nada de fidelidad. No digo que seamos perfectos, porque bien dijo Pablo, vamos camino a la perfección, pero si tenemos 3, 5, 7, 10, 15, 20 años en el camino del Señor, obviamente la fidelidad del Señor ya debe estar operando a través de nuestras vidas, ser fiel para predicar la verdad. Hoy, ya que veníamos hablando de apostasía, muchos pastores, mis hermanos, siervos del Señor, están en peligro. Debemos orar por ellos porque no se atreven a predicar la verdad, están en la carne, quieren predicar un evangelio que no es el verdadero evangelio de nuestro Señor, de Yeshua el Mesías, predican un evangelio liviano para su propia conveniencia, son infieles. El Señor nos va a pedir cuenta de todo esto. Salmo 92, verso 1, bueno es alabarte, oh Yahweh,
y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana, qué lindo esto, hermano. Anunciar por la mañana tu misericordia. Verdaderamente que la misericordia del Señor es muy grande y por eso no hemos sido consumidos, mas el Señor está esperando que nosotros regresemos a Él, y tu fidelidad cada noche. Entonces, mi hermano, con estos dos atributos tan grandes y tan poderosos del Señor, la misericordia por la mañana y la fidelidad por la noche, ¿y qué dice ahí? Que tenemos que alabar al Señor y que tenemos que anunciar, tenemos que proclamar, tenemos que publicar, tenemos que manifestar, no solamente de boca, sino con nuestra propia vida. En hecho y en verdad nosotros tenemos que manifestar nuestra fidelidad a todo lo que el Señor nos ha revelado, ser fieles a la hora de orar, ser fieles para congregarse, ser fieles para estudiar la palabra, ser fieles para vivir la palabra. Ser fieles significa ser verdaderos en transmitir la palabra del Señor de una manera totalmente auténtica, sin adulterar el mensaje de la palabra del Señor. Veamos también en las Sagradas Escrituras, en el Salmo capítulo 12, Salmo capítulo 12, versículo 1 y 2. Salmo capítulo 12, versículo 1 y 2. Mire, qué tremenda palabra. Esta palabra parece el periódico, el matutino de hoy a la mañana o de hoy a la tarde. Salva, oh Yahweh, Salmo 12.1, porque se acabaron los piadosos, los misericordiosos. ¿Qué leíamos recién? Que el Eterno y sus siervos deben anunciar por la mañana la misericordia. Una de las cosas que tenemos que manifestar a este mundo es la misericordia del Señor. Todavía estamos en un tiempo de gracia. Todavía el Señor está llamando para salvación, está llamando para restaurar las vidas, los hogares. Dice, salva, oh Yahweh, porque se acabaron los piadosos. Mira, hermano, estoy un poco alejado de las noticias porque realmente estar todo el tiempo con esto, no, a veces uno mira algo porque hay que chequear. Sobre todo oremos mucho por los hermanos en Argentina, pero acá en Paraguay también han existido varias situaciones complicadas con esto de la pandemia o plandemia, en cuestión de 2 o 3 días. Por eso tenemos que atar al hombre fuerte, tenemos poder y autoridad. Mire, en 2 o 3 días, en una semana, cuánta violencia en Argentina. Cuántos jubilados han tenido que defenderse, ¿verdad? Recién estaban asaltando un comercio en la zona de Flores. Se ha perdido la piedad. No hay amor, no hay misericordia. Nos dice nuestra familia en Buenos Aires lo peligroso que es salir a la esquina a comprar algo nomás. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano, pero nosotros no tenemos que quedarnos de brazos cruzados. El pueblo del Señor tiene que manifestar la misericordia y tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Y tenemos que clamar para que las almas se conviertan y tenemos que clamar para que este mundo conozca la misericordia del Señor y comiencen a ser también misericordiosos. Dice acá el Salmo 12, porque han desaparecido también los fieles de entre los hijos de los hombres. Y no solamente que no hay fieles allí afuera, obviamente porque no tienen el Espíritu Santo y no tienen el espíritu de fidelidad, sino que dentro de las congregaciones muchos se han entibiado y el Espíritu del Señor también se ha retirado de muchas congregaciones y de muchas personas que en algún momento estaban siguiendo al Señor. Pablo habla mucho de esto en el libro de Gálatas. Comenzaron por el Espíritu, pero ahora están terminando por la carne. Pablo dice en el libro de Gálatas, ¿qué les impidió para no seguir obedeciendo a la verdad? Salmo 12.2, habla mentira cada uno con su prójimo. Cuando se habla de mentira, cuando se habla de falta de piedad y de fidelidad, ya podemos darnos cuenta que hay otro espíritu, que es el que está gobernando sobre los seres humanos, que es el espíritu de las tinieblas. ¿Y qué nos dijo Yeshua? Que nosotros tenemos que reprender el espíritu del diablo, el espíritu de Satanás,
El espíritu inmundo viene en muchas formas, puede ser la brujería, la hechicería, pero también es el carácter. Recuerde que la palabra ruach, que es viento y no es solamente viento, representa el temperamento. En el caso del Ruach HaKodesh, que es el viento santo del Señor, es el temperamento del Señor. Pero cuando hablamos del Ruach, del espíritu maligno, hablamos del temperamento de Satanás. Entonces el temperamento de Satanás lo estamos viendo en este mundo. El amor de la mayoría se está enfriando aún dentro de las mismas familias, aún dentro de las mismas congregaciones. Por eso, hermanos, tenemos que buscar primeramente al Señor. Sin el Espíritu del Señor en nosotros no podemos mantenernos en pie. Deje de luchar con sus propias fuerzas. Deje de colocar al Señor en segundo, tercero, cuarto lugar. Sepa de una vez por todas que usted y yo ni nadie puede aguantar mucho más sin la presencia del Señor. Por eso reprendemos permanentemente la arrogancia y la soberbia, querido hermano. ¿Quién se ha creído usted o quién me creo yo, mi hermano, como para luchar contra las fuerzas del enemigo? Por eso la Escritura dice que tenemos que tener las armas del Señor, que tenemos que caminar en la victoria del Señor. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. Fíjese, mi hermano, vamos a Gálatas 5:22. ¿Cuántas veces lo habrá leído, no? Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. No lo vamos a leer todo. El fruto del Espíritu, dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, es la benignidad, la bondad, ¿la qué? La fidelidad. En la fidelidad, ¿el hombre puede ser fiel? No, sin el Espíritu del Señor no. Adán y Eva perdieron esa comunión con el Señor porque fueron infieles. A partir de la desobediencia de Adán y Eva, nadie ya fue fiel. Y los que fueron fieles lo fueron porque fueron restaurados, porque volvieron a la comunión con el Señor. Y el Señor nos dio de su fidelidad para que nosotros podamos ser fieles. Por si no hay tiempo, usted puede ver Romanos 5:5, dice, y el amor del Señor fue derramado en nuestros corazones. Mi hermano, lamento si su carne está rechinando, pero vamos a hablar verdad. Usted no tiene amor, yo no tengo amor, no tenemos nada. Somos seres caídos. ¿Cuándo lo vamos a entender? Nos jactamos de amar, pero cuando viene la primera prueba ya no amamos más. Nos jactamos de ser fieles, pero cuando viene la primera prueba, dejamos esa infidelidad. ¿Por qué? Porque también hemos dejado al Espíritu del Señor. El Espíritu de Yeshua en nosotros es el que nos va a enseñar la fidelidad, es el que nos va a dar el poder del amor. ¿Y cuánto nos falta renovarnos? Como pongo el vaso, a veces estamos por la mitad, hermano, mucho menos que esto. ¿Cuánto nos falta realmente permitir que el Espíritu del Señor se expanda, se extienda a través de nuestro espíritu, a través de nuestra alma, a través de nuestra voluntad, a través de nuestras emociones, a través de nuestro cuerpo? Fíjese lo que dice el Salmo 78, versículo 8. Vamos a estudiar la palabra del Señor con fuerza, querido hermano. Salmo 78, versículo 8. Este salmo nos da una reseña de lo que pasó en el desierto. Vamos a leer un texto solamente, Salmo 78, verso 8. Y no sean como sus padres. ¡Wow! Es fuerte, por cierto, esto. ¿Qué tal si el Señor te dice, y no seas como tu padre? Ahora, no está diciendo que no amemos a nuestros seres queridos a pesar de sus errores. Está diciendo que no sigamos la conducta de nuestros padres, de nuestros tíos, del pastor, de la congregación, de quien fuere, si no tiene, obviamente, la llenura del Espíritu Santo, no puede ser un buen ejemplo. ¿Qué te va a enseñar un padre ateo? A ser ateo. ¿Qué te va a enseñar un padre incrédulo? A ser incrédulo. ¿Qué te va a enseñar un padre, un abuelo, un tío promiscuo? A ser promiscuo. ¿Qué te va a enseñar un ladrón a robar? ¿Qué te va a enseñar un mentiroso a mentir? ¿Qué te va a enseñar un burlador a burlarte? Qué palabra fuerte, ¿no? Atención, padres, cambiamos nuestra vida.
en el Señor para que realmente podamos ser un ejemplo. Porque decimos estar tanto tiempo con la Biblia, tanto tiempo nos congregamos y usted es un ejemplo, yo soy un ejemplo, y si no lo somos nos tenemos que arrepentir, mi querido hermano. Y si no eres un ejemplo es porque entonces Yeshua no puede crecer en tu vida. A pesar de que la Escritura dice que hay que crecer en su gracia y en su conocimiento y llegar a la estatura y medida del Señor. Y una vez más les digo, querido hermano, no me venga a decir, no se puede ser fiel, soy débil, soy un pobrecito. No, hermano, estamos despreciando al poderoso Espíritu del Señor. ¿Cómo que no se puede ser fiel? ¿Cómo que no se puede aprender a ser fiel? ¿Quién está dentro suyo, querido hermano? Si usted no puede ser fiel, entonces porque está en la carne, porque está bajo la influencia de un espíritu maligno. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Eso es lo que declara la palabra del Señor. Puede ser que te va a llevar un tiempo crucificar la carne, pero no puede ser toda la vida tampoco. No puede ser toda la vida. Por eso leíamos en otros estudios anteriormente, Isaías 53. Decía el profeta 700 años antes de la primera venida del Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero en los primeros versículos dice que obviamente el pueblo de Israel no le iba a apreciar, no le iba a estimar. ¿Y será que tal vez nosotros estamos haciendo lo mismo, hermano? Que no estamos estimando, no estamos valorando lo que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Yeshua quiere hacer hace mucho tiempo en nuestras vidas y nosotros estamos demorando la obra del Señor, hermano. Como ustedes saben, este es un ministerio de exhortación y estamos para exhortar, hermano. No es posible que después de 3, 5, 7, 20 años usted me diga, no puedo ser fiel a la palabra del Señor. Mi pregunta es, hermano, ¿en dónde estás parado entonces? ¿Estás parado en la arena o estás parado sobre la roca que es Yeshua? Salmo 78, 8. Y no sean como sus padres. Y no sean como sus padres. ¿Cómo era esa generación? Adúltera, idólatras. Acuérdense todo lo que veníamos estudiando en la clase pasada, la apostasía. Quejosos. Por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con el Eterno, su espíritu, el espíritu del hombre. Recuerde que somos una unidad tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Si vamos desde adentro, el primer círculo, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la carrocería, a través del cual manifestamos lo que hay en nuestro interior. Por eso Yeshua decía, del corazón, o salen las cosas buenas o las cosas malas. Del corazón salen las orgías, salen las borracheras, salen las mentiras, salen los engaños. ¿A dónde entra el poderoso Espíritu del Señor? A nuestro espíritu. Aterriza en nuestro espíritu, en la parte, obviamente, donde debe estar el Espíritu Santo, y desde allí comienza a influenciar al alma tan terca y obstinada. Y es por eso que veníamos hablando en las primeras clases de rendirnos a ese espíritu que ya entró en nuestro espíritu, de rendirnos al Espíritu Santo, a toda la influencia del Espíritu Santo, que nuestro libre albedrío se rinda a lo que el Espíritu nos quiere enseñar y hacia dónde nos quiere direccionar. Y obviamente si le resistimos desde nuestra alma, le resistimos al Espíritu Santo, va a llegar un momento que se va a retirar, porque no le amamos, porque no lo deseamos, y va a entrar el espíritu maligno, pero ese espíritu también va a influenciar tu alma para mal, te va a engañar, te va a confundir, como lo hizo con Adán y Eva y lo hizo con el mundo entero. Miren lo que dice acá entonces, generación que no dispuso su corazón. Cuando habla de corazón habla del alma. Habla de nuestro libre albedrío, habla de nuestra voluntad, pensamientos y emociones. Ni fue fiel para con Dios su espíritu, o sea que rechazaron al Espíritu del Señor. La gracia se derramó, como ya hemos enseñado sobre ello, pero el pueblo de Israel rechazó al Espíritu Santo, que los quería transformar a la imagen y semejanza de Yeshua. Entonces, hermano, ¿qué entendemos por esta palabra? Si no somos fieles es porque no hemos dispuesto nuestro corazón. No porque el Señor no pueda hacer algo grande con nuestras vidas. Claro que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer.
Pablo decía que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en el Señor. El Señor puede transformarnos completamente a su imagen y semejanza, puede restaurarnos. Pero depende de que nosotros dispongamos nuestro corazón. Querido hermano y hermana y amigo que está escuchando, no soy ni somos culpables, mi querido hermano, de que usted esté en la ruina espiritual. Es porque no ha dispuesto su corazón. Dejemos de echar culpa a medio mundo como Adán y Eva en el huerto del Edén. La mujer que me diste, El Señor está aquí en esta noche, mi querido hermano. Si le das una oportunidad, el Señor va a hacer grandes cosas con tu vida. El Señor lo transformó a Pablo. El Señor transformó a los discípulos. Fueron una generación, salvo Judas Iscariote, maravillosa. Ganaron al mundo entero de sus días. Sin tecnología, sin avión, sin barco, caminando. Pero llenos del poder del Señor. Vamos a Proverbios capítulo 11, versículo 13. Proverbios capítulo 11, versículo 13. El que anda en chismes descubre el secreto. Proverbios 11, 13. Obviamente sabemos que la murmuración y el chisme no son del agrado del Señor. Pero nos interesa también la segunda parte de este texto. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El que tiene un espíritu fiel no anda murmurando, pero también esto significa, conforme a lo que venimos trazando, tener un espíritu fiel significa guardar la palabra, atesorar la revelación del Señor, practicar lo que el Señor nos está indicando que tenemos que practicar de acuerdo a su palabra para que todo nos vaya bien, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Hemos visto a través del tiempo, mi querido hermano, cuánta inestabilidad. Un día de fidelidad, 7 días de infidelidad. Algunas horas de fidelidad y meses de infidelidad. Y después nos quejamos, pero la Escritura dice, mi querido hermano, que lo que el hombre siembra, eso tristemente va a cosechar de parte del Señor. Por eso veíamos las 10 tentaciones o las 10 rebeliones, donde el Señor en Números 14 le dice a Israel, no entrarán a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque es lo que ellos sembraron y es lo que ellos cosecharon. Su desobediencia les impidió, su infidelidad les impidió entrar a la tierra prometida porque no guardaron con celo la revelación del Señor. Volvamos de vuelta a Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, un texto que ya hemos leído, pero necesitamos pasar nuevamente por acá para refrescar algunos conceptos. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, un texto que siempre deberíamos tener presente, porque por gracia somos salvos. Por medio de la fe, amén. Recuerda la palabra gracia, la bondad del Señor, la palabra fe nos habla del poder sobrenatural del Señor. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. Es un regalo del Eterno. Sin este regalo, sin estos dones, nosotros no podemos hacer la obra del Señor. Efesios 2:9, no por obras. Se refiere a las obras de la carne, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, ahora en Yeshua, creados en Yeshua, ahora sí, para buenas obras. No podemos salvarnos por las obras del viejo hombre. Somos salvados por la gracia y la misericordia del Señor. Pero una vez que recibimos la fe, el poder sobrenatural y somos sellados con el Espíritu Santo, ahora que somos nueva criatura en Yeshua, podemos empezar a transitar con toda fidelidad para hacer las obras que Él nos ha llamado a hacer, las cuales, para colmo, dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo lo hace el Señor. Él nos salvó, Él nos redimió, Él nos compró, Él nos lavó, Él nos perdonó, Él nos dio la fe, Él nos dio el Espíritu Santo. Lo único que nosotros tenemos que hacer, que obviamente no es poca cosa, es abrir nuestro corazón, es disponer nuestro corazón. Siempre lo decimos y lo vamos a repetir porque es importantísimo. Usted escoge si quiere seguir al Señor o no le quiere seguir. Usted decide si recibe la salvación y al Espíritu del Señor que lo va a moldear,
a la imagen del Eterno o decide recibir el espíritu de este mundo que lo va a llevar cada vez más a la rebelión y que lo va a terminar por distorsionar completamente. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primera carta de Tesalonicenses 5:19, algunos consejos también que nos da acá el apóstol Pablo. Las cartas del apóstol Pablo, escritas bajo la unción del Señor, realmente son maravillosas, hermosas. Lo primero que dice acá en el verso 19, primera carta de Tesalonicenses 5:19, no apaguen al espíritu. ¿Por qué diría esto Pablo? ¿Por qué el Señor les llevaría a escribir esto que es tan importante? No apaguen el espíritu representado en el tabernáculo, en el candelabro. Donde en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, la orden era que los sacerdotes de la tribu de Leví debían proveer aceite permanentemente porque las lámparas no se tenían que apagar nunca. Esas 7 lámparas que representan los 7 espíritus del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque sin el espíritu del Señor no hay fuerza. Esto es como estar mirando en el auto el panel donde está el marcador del combustible. Usted tiene que tener cuidado de cargar a tiempo el combustible, si no, no va a poder llegar con su vehículo a destino. Es lo mismo que se corte la luz y usted tiene ahí un motor para generar luz. Bueno, tiene que asegurarse de que no esté faltando el combustible, hay que recargar. Como hay que recargar la nafta, el combustible para un avión, etcétera, etcétera. Mi hermano, nos movemos y realizamos de alguna manera un consumo de lo que hay en nosotros. Por eso la Escritura dice que tenemos que venir al Señor para ser renovados. Venid a mí los que están cargados y trabajados. Aún los siervos del Señor muchas veces llegaban al cansancio, Moisés, Jeremías, Elías, y tenían que ir a la fuente. ¿Y por qué tenían que ir a la fuente? Porque esto nos indica que nosotros, como vengo diciendo desde el principio, dependemos del Señor, mi querido hermano. Y el Señor quiere ver nuestra humildad, quiere ver que seamos dóciles. No que nos creamos fuertes, no, y yo puedo y no necesito ni orar, ni leer la palabra, ni escuchar a otro. No, no, no. El Señor nos entregó a una dependencia total, diaria, hora tras hora, tal vez minuto a minuto del Señor. No apaguen al Espíritu. Verso 20 dice, no menosprecien la profecía, se está refiriendo a la palabra del Señor, la palabra profética más segura. Verso 21, examínenlo todo, retengan lo bueno, absteneos de toda especie de mal. De alguna manera lo que estamos leyendo acá son palabras que el Señor está hablando a nuestra alma. Nos está hablando de acciones, no apagar el espíritu, nos está hablando a nosotros. No menosprecien la palabra del Señor, retengan lo bueno, absténganse de las cosas que ya saben que son malas. En otras palabras, Pablo nos está diciendo acá que el alma se tiene que rendir permanentemente a la influencia del Espíritu del Señor para que nosotros podamos mantenernos fieles hasta que suene la final trompeta. Verso 23, y el mismo Dios de paz, y esto obviamente lo va a hacer el Señor en la medida que nosotros también nos humillemos ante Él, nos santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Yeshua. Fiel, otra vez dices el Señor, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No hay duda, mi hermano, que el Señor está interesado en primer lugar, más que nosotros podamos recibir toda su influencia a través de su Espíritu y a través de su palabra, pero también el Señor requiere, lo podemos ver un poco desde el verso 19, por lo menos hasta el 22, requiere que nuestra alma permanentemente se mantenga en obediencia, en humillación delante del Señor. Si ponemos por obra lo que dice la Escritura, entonces nos mantendremos en la condición espiritual que el Señor quiere para nosotros. Veamos también, mi hermano, Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Te damos gracias, Señor.
Otro elemento, como venimos diciendo, glorioso, que nos va a enseñar el camino de la fidelidad. Por un lado, el Espíritu del Señor, pero por otro lado, la ley de Yahweh, la Torá, la revelación del Señor, que también fue escrita, obviamente, por el Espíritu del Señor a través de los santos hombres que el Señor eligió. Salmo 19:7 es un texto que amo con todo mi corazón. La ley de Yahweh es perfecta. Ya basta de cuestionar la palabra del Señor. La ley de Yahweh es perfecta, que tiene este poder que convierte el alma. Si no te conviertes con toda la palabra del Señor que está viniendo en este tiempo, es porque la estás rechazando. Y otra vez, vuelvo a la carga, deje de echar culpas a medio mundo. Si no te conviertes, no es la culpa de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, del vecino, del pastor, es del gobierno. ¿A quién más le quiere echar la culpa? ¿A quién más le quiere echar la culpa de su pecado? Cada uno debe hacerse responsable de sus propios pecados. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra del Señor. Mi hermano, si no oímos la voz del Señor es porque no somos ovejas del Señor. O estamos apostatando, ya estamos saliendo del redil. Y nos estamos volviendo hacia atrás. El testimonio de Yahweh, el testimonio también representa la palabra, es fiel, que hace sabio al sencillo, al humilde, al que se deja enseñar, al que se deja corregir. Ya lo vamos a ver. Mire qué lindo este hermoso salmo. Voy un poco más hacia abajo, verso 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, con la palabra. En guardarlos hay grande galardón. Una vez acá en Paraguay, hace muchos años, más en el interior, tuve una experiencia. Estuvimos en un lugar haciendo un seminario y había uno de los obreros que al final del seminario me dice: tengo que confesarle algo, Pastor Chimele, la verdad que del primer día que usted vino yo no lo soportaba, me dijo. Ah, mirá qué bien, le digo. No, y él el último día recibió un toque del Señor. Me decía, porque nos fuimos a compartir algo antes que yo regresara nuevamente para mi ciudad. Y me dice, yo estaba atrás, pastor, y no podía aceptar. Desde el primer momento usted empezó a exhortar, y cada mensaje que venía, no importa la temática, usted exhortaba y exhortaba. La verdad que estaba ya harto de usted. No, yo lo escuchaba con atención. Y el último día estaba muy llena esa congregación, bendito sea el Señor. Él llegó un poco demorado, no sé por qué razón, o sus propios líderes lo pusieron adelante de todo. La exhortación fue más fuerte el último día. Pero es ahí donde él tuvo un toque con el Señor y después se animó a confesar, y él entendió que la exhortación era buena, que la exhortación era parte del Señor y que el Eterno me había entregado el don de la exhortación y que este era un ministerio de exhortación y punto y aparte, no había más nada que cuestionar. ¿Qué dice Salmo 19:11, hermano? Para que usted entienda y no apunte todos los cañones sobre mi vida de mala manera. Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿De qué está hablando, hermano? ¿Qué es lo que nos amonesta permanentemente? La palabra del Señor, el espíritu de la palabra que nos amonesta para que renunciemos al pecado, a la infidelidad y aprendamos a ser fieles y obedientes a la palabra del Señor. Entonces, hermano, el predicador no tiene la culpa, porque muchas veces ni siquiera, y así debe ser, no sabemos ni lo que está pasando. ¿Cuántas veces he hablado de adulterio? Hay gente que dice, uy, la palabra me tocó, era para mí, yo soy el adúltero. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Es que para eso viene la Escritura. La Escritura viene para amonestar, para exhortar, para reprender, pero no para obviamente, lastimarte, al contrario. Viene para ayudarte a renunciar al pecado, viene para poner esa convicción de pecado y que te puedas arrepentir y puedas recibir el perdón de los pecados. En guardarlos hay grande galardón. Verso 12, mire lo que dice Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Por eso hay gente que sale corriendo de algunas congregaciones, realmente congregaciones espirituales.
Cuando digo espirituales, digo de hombres apartados, hombres santos, hombres espirituales. Para mí son hombres que viven de acuerdo a la palabra del Señor y por eso tienen autoridad espiritual. Y esto nos ha acontecido a todos, a mí también. Yo también me tengo que encontrar cara a cara con el Señor y el Señor sigue corrigiendo mi vida para que yo pueda ser mejor siervo de Él. Esto es algo normal. Pero hoy la congregación apóstata, el pueblo apóstata, solamente quiere escuchar cosas bonitas en la carne, emocionales. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Fíjese que todo esto está insertado dentro de este contexto donde se viene exaltando la palabra del Señor. Ni usted, ni yo, ni nadie puede entender sus propios errores si no es por medio de la revelación divina. Y vuelvo a la carga contra la psicología. No es por medio de la psicología que usted va a entender sus propios errores. Porque la psicología es una ciencia falsa. Y mucho más la psicología moderna que nació con Freud, un personaje que odiaba a Dios. ¿Y qué te dice la psicología? No, ¿sabes que la culpable es tu madre allá atrás? Los culpables, puede ser que haya algo de culpa, pero hermano, ¿qué es lo que usted hizo con su presente también? Qué tremendo, hermano. La psicología nos lleva mucho a culpar al medio que nos rodea, pero ¿usted qué hizo con todo eso? Ya hablaremos, estamos preparando estudios. Usted asimiló, usted comió, a usted le gustó también comer toda esa porquería. Cuando el Espíritu del Señor le estaba diciendo claramente en su palabra que había que rechazarlo, pero prefirió levantarse e irse a la psicología o irse a una congregación psicológica o emocional donde no tocaran su pecado y le dijeran que usted es la persona más buena del mundo. Qué tremendo, mi querido hermano. El Señor nos ayuda a entender todas estas cosas. Líbrame inclusive de los que son ocultos. Por eso la Escritura dice que tenemos que ir a la luz para que nuestras malas obras sean reprendidas. Hay que ser realmente muy valiente para estar frente a la palabra, pero de eso se trata, hermano. No podemos ser hijos del Eterno, hijos de Dios, sin la palabra del Señor morando en nuestros corazones. Dice el verso 13, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro, seré una persona completa. La palabra íntegro significa completo espiritualmente, y estaré limpio de gran rebelión. Qué importante es el Espíritu del Señor y la palabra del Señor y el Espíritu de la palabra para ayudarnos a nosotros a poder alcanzar esa virtud que tanto agrada al Señor, la virtud de la fidelidad. Él es fiel, pero necesita que nosotros en este tiempo nos convirtamos en esa novia fiel, porque si no, no nos podemos casar con Él. El Señor no viene a buscar a una prostituta infiel. El Señor viene a buscar un pueblo fiel, obediente a la palabra por medio del poder del Espíritu que ya fue colocado en nuestras vidas. Vamos a ver algo más y me adelanto porque esto realmente es muy interesante. Mateo capítulo 25. Vamos al libro de Mateo, capítulo 25, que está hablando de los talentos. Mateo capítulo 25, vamos a leer ahí algunos versículos a partir del versículo 19. Gloria al Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Estoy un poquito más adelante. Conocemos esta parábola. Una parábola trata de mostrarnos una enseñanza, obviamente. El Señor dejó talentos a estos siervos que ellos tenían que multiplicar. Entonces, hermano, el Señor se fue. El Señor ya vino, ya murió, ya entregó su vida por nosotros en el madero, realizó el gran sacrificio, llevó cautiva la cautividad y nos dio dones. Estos talentos simbolizan los dones. Obviamente que los dones del Señor son la riqueza más grande que una persona puede recibir en esta tierra. Y obviamente que el Señor dijo que iba a regresar. Estamos esperando la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor está muy cerca. Y vamos a tener que arreglar cuentas. Así como cuando, no sé, su madre o su padre o su patrón le da un dinero
para ir a comprar algo o para hacer algún negocio, pero usted tiene que clarificar qué es lo que usted hizo con ese dinero. Estos talentos representan los dones que nosotros hemos recibido. Hemos recibido infinidad de dones para servirle a Él, para predicar, para enseñar, para orar, para evangelizar, para hacer la obra misionera, para pastorear, para cumplir con el ministerio que el Señor le haya dado a cada uno de nosotros. Dice el verso 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, hay uno que recibió 5, otro 2 y otro 1 talento. Obviamente al que recibió 5 talentos es porque era una persona, consideró el Señor más confiable. Hay que entenderlo también de esta manera. Qué lindo que todos podamos llegar, si fuera posible, ¿por qué no?, a poder recibir toda la riqueza del Señor, a ser una persona muy, pero muy fiel en la casa del Señor. Hoy creo que ya no vamos a hacer a tiempo, pero dice la Escritura, en el libro de Hebreos, que Moisés, en el Antiguo Testamento, llegó a ser la persona más fiel de todo el Antiguo Testamento. Se le dio la revelación de la Torá, subió 3 veces la montaña Sinaí, tuvo revelación inclusive de lo que pasó al principio, escribió el libro de Génesis, de Bereshit. Una persona muy, pero muy, muy fiel que aparece en la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Después tenemos a Elías. Después tenemos a Samuel, que dice la Escritura, ninguna de sus palabras cayó por tierra. ¿Usted llega a la fidelidad de estos siervos del Señor, mi querido hermano y hermana? ¿Usted llega a la fidelidad del apóstol Pablo, a la fidelidad de Juan en la isla de Patmos? ¿Cuántas veces, amigo hermano, como se dice acá en Paraguay, Mishimi, así de chiquitito, la fidelidad, un 1%? Más bien, la vida de muchos supuestos creyentes es un 80-90% de infidelidad. Usted le pregunta, ¿está viviendo? No, esto no lo estoy viviendo, esto tampoco. Más adelante veré, no estoy muy de acuerdo, cuestionando la palabra. Mi querido hermano, ¿cuándo vamos a empezar a ser fieles a Yeshua? Repase los textos que hemos visto al principio. El Señor viene a buscar a los llamados y a los elegidos, y los fieles solamente estarán con Él. Alguien recibió 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. ¿Quién le entregó esos talentos? Por eso veíamos Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Por medio de la fe, el Señor preparó para nosotros obras que Él preparó de antemano, y nos dio sabiduría, y nos dio poder, y nos dio inteligencia. Nosotros tenemos que hacer simplemente la obra del Señor aquí en la tierra. Otra de las cosas, por favor, sobre todo los que tienen tiempo en el camino, no me venga a decir después de 7, 8 años en el camino que no sabe lo que tiene que hacer. Yo me he encontrado acá con gente en Paraguay. Pastor Chimeles, soy nuevito. ¿Cuánto tiempo tenés? Tengo 10 años, 15 años. Ya tendría que estar en el ministerio. De verdad, hermano, se lo digo. De verdad, usted ya tendría que estar en el ministerio. Usted ya tendría que estar reproduciendo esos talentos. Recibió 5, ya tendría que estar trayendo 5. 5 más. ¿Cuánta gente, hermano? La verdad, es una pena. Sentimos el contristamiento del Espíritu Santo, perdiendo el tiempo, 20 años solamente calentando la banca, no haciendo nada, solamente siendo gente más problemática que gente de bendición. ¿Cómo podemos ver el reino del Señor, hermano? Estoy siendo muy claro con una palabra que el Señor me ha traído para mí, para ustedes. Esto es palabra del Señor, hermano. Dice el versículo 20, 5 talentos más me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Verso 21, y su Señor, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel. Vamos a ver que esto poco era mucho en realidad, pero el Señor dice que era poco. ¿Cuánto más habrá todavía? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho
te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En otras palabras, mi querido hermano, sin fidelidad es imposible entrar al gozo de la salvación, es imposible. No hace falta ser un gran teólogo para entender esto, mi querido hermano. Versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. O sea, el Señor sabe lo que cada uno puede llegar a ser. Verso 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y esto podemos expandirlo para tantas cosas, hermano. No podés ni realizar una oración fielmente. No podés ayudar a los necesitados fielmente. No podés tener un devocional con tu familia fielmente. Hace años que la gente que te rodea está esperando la manifestación de ustedes, como dice la Escritura, la manifestación de los hijos del Señor. ¿Para cuándo, mi querido hermano? Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, un hombre exigente, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Obviamente, porque el Señor nos dio el potencial. El Señor nos está probando, Él ya nos dio los mecanismos, Él ya nos dio las riquezas espirituales. Vamos en su nombre, somos embajadores de Él. Pero ¿qué dijo el verso 25? Tuve miedo, cuidado con el tema del miedo. El Eterno no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. No nos dio espíritu de miedo, no caminamos en el temor. Moisés no caminaba en el temor, Josué no caminaba en el temor. El espíritu de miedo, de temor, es un espíritu también de las tinieblas que nos quiere atar, que nos quiere paralizar para que nosotros no seamos de bendición, para que nosotros no estentamos el reino del Señor. ¿Y qué dice? Fue y escondió su talento. Un talento, mi querido hermano, son como, un talento, si acá no tengo los datos, pero había estudiado los 5 talentos, son como 6.000 denarios. Qué tremendo, mi querido hermano. Y fíjese que alguien que ganaba bien en su momento, en los tiempos de Yeshua, ganaba 1 denario, había gente que ganaba mucho menos. Quiero decir que 5 talentos son 6.000 denarios. Era el trabajo de toda tu vida, de 90 años. Está representando todo esto, la gran riqueza. No estamos hablando de cuestiones materiales, es una comparación. Y dice que si eres fiel en lo poco, y le dio 6.000 denarios, en lo mucho te pondré. ¿Cuánto nos espera por delante, aún en la tierra, y mucho más ya en el reino del Señor? El Señor quiere encomendarte más tareas. El Señor necesita de gente fiel, gente que quiera pastorear, gente que quiera enseñar, gente que quiera evangelizar, gente que quiera ir a las plazas, a las cárceles, a los geriátricos. Pero leíamos en el Salmo 12, ¿no? Ya en aquel tiempo, ¿no? Qué poca gente fiel, qué poca gente piadosa encontramos hoy en día. Dice la palabra del Señor, verso 25, escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Y él parecía que era una persona muy honesta, porque no se robó el talento. Tal vez como en estos tiempos que estamos viviendo, la crisis económica, habrá pensado, no, a ver si invierto mal. No, hermano, nosotros tenemos que tener seguridad. El Señor me envía, el Señor me envía a ese lugar, me envía a esa tierra, como nosotros vinimos a Paraguay, no había nada, pero si venimos con la riqueza de Él, si venimos con una palabra del Señor y nos dejamos usar, el Señor va a hacer el resto. Hay gente que vive con miedo en todas las áreas de su vida. ¿Cómo se va a prosperar? Si no tenemos fe, el lenguaje del Señor es la fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. El Eterno le dijo a Abraham, vete a esa tierra, y él lo dejó todo, y fue un hombre próspero. Dice acá, escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Sin embargo, el Señor se enojó, mi querido hermano, se enojó grande.
Dice el verso 26, siervo malo. Siervo negligente, era un siervo perezoso, era un siervo miedoso, era un siervo cobarde, mientras que los otros siervos eran siervos esforzados en la gracia del Señor. Eran personas con ánimo, eran personas con entusiasmo, eran personas que sabían aprovechar su oportunidad, y el Señor nos ha dado una oportunidad. A mí me dio una oportunidad maravillosa, yo no la voy a desperdiciar y no la he desperdiciado. Mientras muchos me decían, Gustavo, ¿qué estás haciendo de la familia de acá? Yo sé lo que estoy haciendo, yo sé quién me ha llamado, dijo Job. Yo sé en quién he creído. Hermano, es maravilloso servir al Señor, maravilloso usar esos talentos para extender el reino del Señor, para ver almas salvadas, para usar los talentos, los dones, para que se rompan cadenas, para liberar a los cautivos. Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Una vez más, querido hermano, y me voy a tomar el tiempo suficiente para terminar ya esta parábola. ¿Qué le vas a decir al Señor cuando Él venga a rendir cuentas? ¿Qué le vas a decir? Que 20 años, 25, 30, escuchaste cientos y miles de mensajes, ¿y qué hiciste? ¿De qué te sirvió escuchar para no obedecer? ¿De qué te sirvió escuchar para no ser hacedor de la palabra? Y acá hay varias parábolas, una detrás de la otra, ¿no? Mateo 24 viene con el siervo fiel y el siervo infiel. Viene con las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas, ¿verdad? Acá también viene con el siervo fiel y el siervo infiel. ¿De qué te sirve que el Señor te haya dado esa riqueza y te quedaste paralizado? No, porque no puedo, y le estás creyendo al diablo todo el tiempo. Cuando el Señor te dijo, ve adelante, cuando el Señor te dice, tú puedes. Cuando el Señor dice, si yo llamo, yo respaldo. ¿A quién le vas a creer? ¿Al Eterno o a la serpiente? Estamos en la misma situación que en el huerto del Edén. Que vino la serpiente y le dijo, no, con que Dios les ha dicho que no coman de este árbol, coman tranquilos, si no van a morir. ¿A quién le vamos a hacer caso, hermano? Si el Señor te dio talento es porque te dio la gracia para poderlos usar, para poderlos reproducir. Debemos ser fieles, así como necesitamos ser fieles en un trabajo, para poder sostener a nuestra familia y poder crecer en el área laboral, cuánto más en el reino del Señor. Versículo 27, ya voy terminando hasta el 30. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. No está hablando acá de cuestiones económicas, es una parábola, es una simbología. Que así como alguien pone el dinero, por lo menos pone el dinero, ¿no? Lo invierte, ¿no? Vivimos en un mundo de inversiones, ¿no? No, voy a invertir en esto, voy a invertir en aquello, ¿verdad? Siempre con fe, siempre con esperanza para producir en el área económica. ¿Cuánto más en el área espiritual? ¿Cómo no vamos a invertir para colmo lo que nos dio el Señor? Porque ni siquiera es tuyo, como venimos diciendo, nada es nuestro. Todo es del Señor, y el Señor mismo está diciendo acá, deberías haber invertido esos talentos. En otras palabras, está diciendo, los tendrías que haber puesto a trabajar. Los tendrías que haber puesto a trabajar, así como Yeshua cuando vino a la tierra, la Torah viviente, la palabra viviente, el verbo, se hizo carne, se movió, activó, sanó a los enfermos, predicó, enseñó, entregó su vida por la causa del Señor. ¿Y qué es lo que está cosechando? Está cosechando la victoria sobre la muerte, sobre el diablo, etc. Y acá viene lo tremendo, hermano, verso 28. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Esto es fuerte, hermano. Al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar. Y si no lo manejó correctamente, será quitado. ¿Qué es lo que hace una empresa si usted comienza a robar y a mentir? Tal vez usted hizo buena carrera, pero en un momento comienza a desviarse. Lo quita. Usted es una persona que no le conviene a la empresa, no le conviene a la institución. Lo quita. Porque usted no está produciendo, no está beneficiando esa empresa.
Dice, y danlo al que tiene 10 talentos. Se da cuenta, mi hermano, que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. Y seguirá siendo fiel. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, no dice que era un siervo fiel, y al siervo inútil echarle a las tinieblas. ¿Qué representa esto? La condenación. La condenación, mi querido hermano. Echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si el Señor permite, continuaremos algo más hablando de este tema. Mi querido hermano, vamos a estar orando al Señor. El Señor ha puesto ya o quiere poner espíritu de fidelidad en cada uno de nosotros. Deja que el Espíritu del Señor pueda multiplicar todo lo que Él quiera hacer a través de nuestras vidas. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, toda gloria y toda honra es a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú ganaste la victoria, Señor. Gracias, Señor, porque nos diste el regalo de la fe, el regalo del Espíritu del Señor, los dones del Espíritu, como así también el fruto del Espíritu, Señor, para que nosotros podamos acabar la carrera, como dice tu siervo Pablo, Señor, y llegar a la meta, habiendo caminado en fidelidad, habiendo, Señor, producido frutos grandes, maravillosos, preciosos, Señor, para tu reino, Señor, en el nombre de Yeshua, Padre. Anhelamos que llegue ese día, Señor, y que tengamos toda esta confianza y seguridad. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, ayúdanos a vivir en esa fidelidad de tus mandamientos, guardando tu palabra, viviendo tu palabra día tras día, Señor, y siendo fieles en toda labor, en todo llamado, en todo ministerio, Señor, que tú has proclamado sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Yeshua, arranca ahora toda infidelidad. Arranca todo espíritu de infidelidad. En el nombre de Yeshua, toda seducción del diablo en la mente, en los corazones, la echamos fuera. La echamos fuera en el nombre de Yeshua. Querido hermano y hermana, amigo, puede ser que hayas caído, pero el Señor viene para restaurarte. El Señor viene para convertirte en una novia fiel, en un pueblo fiel. Déjalo trabajar al Señor en tu vida. Aleluya, hemos leído en Tesalonicenses, fiel es el que os llama, el cual también lo hará, pero necesita que tú le des ese lugar, esa preeminencia al Señor Yeshua el Mesías. Muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Nos volvemos a reencontrar en esta oportunidad el próximo jueves recién. Este domingo no podemos estar, el próximo jueves, más si el Señor abre la puerta para que podamos salir al aire, esté atento, en cualquier momento le podemos avisar, pero así como están las cosas, seguramente con la ayuda del Eterno el próximo jueves. Sea el Shalom, la paz del Señor para todos ustedes.